Fundaciones en suelos blandos. Cuando nos encontramos con suelos de buena capacidad portante, las fundaciones se suelen resolver mediante bases aisladas, donde se construye una base para cada columna que descarga el peso de la estructura, o mediante zapatas corridas, también llamadas vigas de fundación, donde esto es un elemento lineal y apoya un tabique o una pared portante. Cuando por el contrario nos encontramos con suelos de baja capacidad portante, como son los suelos blandos, las alternativas se reducen a la ejecución de pilotes o de plateas. Los pilotes consisten en trasladar las cargas que están en superficie a un estrato resistente que podamos encontrar en profundidad por debajo del estrato de suelo blando que está en superficie. En el caso de las plateas, la baja capacidad portante del suelo superficial nos obliga a agrandar la superficie de contacto de la fundación de manera de disminuir la presión de contacto entre la fundación y el suelo. Eso se logra generando una platea, que básicamente es una gran losa, cuya superficie es al menos el área de la construcción que estamos ejecutando. En el caso de una casa, la platea mínima que habría que hacer es el perímetro de la casa. Vamos a ver ahora las características principales de estos dos tipos de fundación. Los pilotes trasladan su carga de servicio al terreno mediante dos mecanismos. Uno es la carga de punta que resiste el suelo en la punta del pilote, y el otro es a través del fuste del mismo o la superficie lateral del pilote, que se denomina carga de fricción. La suma de esta resistencia por punta y la resistencia por fuste es el total de la resistencia del pilote, y eso debe ser superior a la carga que queremos transmitir, afectada por un coeficiente de seguridad. La característica de este mecanismo hace que los asentamientos de los pilotes sean relativamente reducidos. Los mismos se pueden ejecutar hincados mediante la aplicación de golpes en su cabeza y se van hincando en el terreno. En este caso pueden ser de hormigón, pueden ser metálicos o pueden ser de madera. Otra alternativa es hacerlos perforados, que consiste en hacer una perforación en el terreno y luego colocarle las armaduras y llenarlo con hormigón. Las plateas le transmiten las cargas al terreno que encontramos en superficie, y por ser este de baja capacidad portante, se van a generar asentamientos bastante más importantes que en el caso de los pilotes. Estos asentamientos no se van a producir de manera pareja en toda la superficie, como ya vimos cuando hablamos en el módulo de suelos blandos, presentándose asentamientos que son mayores en el centro de la platea que en los bordes de la platea. Y por lo tanto se generará un asentamiento diferencial entre centro y borde que la platea deberá poder resistir. Ahora quería hacer una aclaración en cuanto a la función del movimiento de suelos que se ejecute debajo de una platea. En este caso tenemos un esquema de la superficie de falla que se produciría en el suelo debajo de una platea que no tiene un movimiento de suelos ejecutado. Estas superficies de fallas van a estar pasando aproximadamente a una profundidad igual al ancho de la platea. En este otro caso, cuando sí le ejecutamos un movimiento de suelos, de características mucho mejores que el suelo de fundación, el efecto beneficioso es de trasladar en profundidad las cargas que transmite la platea. Por lo tanto, las presiones que recibe el suelo de fundación en esta línea van a ser inferiores a las que hubiesen recibido acá arriba sin el movimiento de suelos. Otro efecto beneficioso del
movimiento de suelos es contribuir a que los asentamientos que se van a producir en servicio debajo de la obra serán menores, porque quité la parte superficial del terreno, que además suele ser la más blanda. Las tipologías de plateas que se suelen diseñar son, en orden creciente de rigidez de las mismas, una losa de espesor uniforme, una losa rigidizada con vigas, como vemos en este esquema. Tenemos una losa con vigas en las dos direcciones que se zanjean en el terreno, que le aportan rigidez a la losa. Y finalmente la platea que se conoce como sándwich, que es similar a este esquema, pero debajo de estas vigas hay otra losa que se ejecuta en primera instancia. En este último caso, la secuencia constructiva habitual sería hormigonar una losa en todo el perímetro de la platea, encofrar y llenar las vigas que se apoyan en esa losa en una segunda instancia, luego los huecos que quedan entre las vigas llenarlos con tierra y volver a hormigonar una losa de tapa nuevamente arriba de esas vigas. Acá presentamos un resumen de los distintos métodos de dimensionamiento y cálculo de las plateas, que varían en función de las hipótesis que se realizaron y de los organismos o de los autores que los desarrollaron. Es muy habitual para calcular las plateas modelizar al suelo como una serie de resortitos que están debajo de la platea. El problema de este método es que no tiene en cuenta las deformaciones del suelo por consolidación que suceden en estos suelos blandos, es decir, los asentamientos que van a suceder a medida que pasa el tiempo por la expulsión de agua que está saturando este suelo. Como estos son suelos finos, el agua va a tardar tiempo en salir, por lo tanto, estos asentamientos pueden llegar a producirse en meses, inclusive años. Y el método, al utilizar constantes de resortes, lo único que permite determinar son los asentamientos elásticos, o sea, los asentamientos que se producen en el instante inicial, ni bien se ponen las cargas. Y no está teniendo en cuenta las deformaciones que van a producirse a largo plazo. Para tener en cuenta los asentamientos a largo plazo, lo ideal es diseñar las plateas con programas de cálculo de elementos finitos que tengan en cuenta la interacción que se produce entre el suelo y la platea. Una vez que se conocen las solicitaciones que tiene que resistir la platea, deberá verificarse la resistencia de la misma, verificando que las tensiones de tracción, compresión y corte sean menores que las admisibles, y como condición que suele ser la más crítica, es la de verificar que los asentamientos diferenciales de la platea implican deflexiones. Las deflexiones son el asentamiento respecto del largo en el que se produce ese asentamiento, y estas deflexiones deben ser admisibles en función de la estructura que le vamos a construir arriba de la platea. No es lo mismo construir una casa de madera que una casa con, por ejemplo, revestimiento de ladrillos, donde los ladrillos admiten menos deformaciones diferenciales y se fisuran con mayor facilidad. Entonces, en función del tipo de estructura que se construye, son las deflexiones admisibles de la platea. Simplemente a manera de introducción, ya que vamos a hacer todo un módulo con este tema, queríamos introducirles la posibilidad de utilizar las plateas y los pilotes al mismo tiempo. Existen dos configuraciones posibles de estas plateas con pilotes, que son la platea apoyada en los pilotes y
la que se llaman pilotes de control, que la platea no está tocando los pilotes y se permite que descienda algo y que luego toque los pilotes y a partir de ese momento empiezan a trabajar las dos en conjunto. La ventaja de este método de fundación es la utilización de muchos menos pilotes que si se tratara solo de una solución con pilotes. Finalmente les dejamos nuestros datos de contacto como para hacernos algún comentario o proponer algún tema para desarrollar con más profundidad. Gracias.